Dios les bendiga, buenos días. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite nuevamente poder llegar, ¿verdad? Y poder reunirnos como iglesia del Señor. Amén. La bendición y la alegría que nos da de podernos ver unos a otros, ¿verdad? De que sabemos que por las contingencias ya no nos podemos quizás reunir con tanta libertad entre semana, por el traslado que implica. Sabemos que aunque el gobierno dice que en los camiones no hay contagios, pero hay mucho amontonamiento, ¿verdad? Entonces eso implicaría el estarnos trasladando, pero bueno, por lo pronto Dios es bueno y nos permite reunirnos los días domingo, ¿verdad? Y siempre que tengamos la oportunidad, y hacer todo lo posible para poder llegar y estar en comunión unos con otros y en comunión con nuestro buen Dios. Les damos también la bienvenida a nuestros hermanos que nos observan por internet, por la plataforma de YouTube. Dios les bendiga, hermanos, que nos observan en otros municipios, en otros estados, incluso fuera de la República, en Perú, en Guatemala y a todas las partes donde pueda llegar este servicio. Dios les bendiga, amados hermanos, y que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Solamente vamos a buscar el texto. Es el libro de Nehemías. Nehemías está en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Está entre Esdras y entre Esther. ¿Sí? Y ahí lo mantenemos. Damos gracias a Dios por los hermanos que siguen llegando. Si gustan, vamos a mantener el texto ahí y un ratito más lo leemos. Nehemías 1:1. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos de los que estamos aquí saben lo que sucedió en Haití? ¿Sí? ¿Alguien sabe? Hubo un terremoto arriba de 7 grados, ¿verdad? Y ayer yo platicaba con Allison y le decía que pues, le trataba de mostrar sobre las condiciones de cada país, la infraestructura o la economía de cada país. Y cuando sucede una enfermedad, cuando sucede una catástrofe como la que... ¿No? ¿Ahí? A ver, ahí me escucho, ok. Y le trataba de explicar que cuando sucede un terremoto, por ejemplo, en países como México, pues de alguna forma... Voy a cambiar de micrófono. Uno, dos, ahí, ok. Le trataba de explicar que cuando sucede un terremoto, por ejemplo, en un país como México, como Estados Unidos o un país europeo donde la economía no es tan mala, por así decirlo, para manejarlo de una forma simple, pues el país tiene la capacidad de reponerse de alguna forma, dependiendo de cada país, más rápido que otra, ¿verdad? Y le explicaba que Haití no tiene esa capacidad, que realmente eso que sucedió es algo devastador para aquella nación. Y obviamente le explicaba eso para llevarla a Cristo y le decía yo, en esos momentos nosotros ¿qué podríamos hacer para ayudarles? Y pues ya me decía, no, pues mandarles dinero. Le digo, pero ¿a dónde? Yo te pregunto, en estos momentos ¿qué podríamos hacer? No, pues comida. Pero ¿cómo les mandamos comida, verdad? Entonces yo trataba de llevarla a que la respuesta fuera orar,
¿verdad? Que era lo más importante que podríamos hacer en ese momento. Y no sé si recuerde, pero lo vemos también en redes sociales cuando pasa una catástrofe, cuando hay un tsunami en una nación, un terremoto en alguna nación. Regularmente el pueblo evangélico en un sector, el cristiano, tiende a decir, no, es que estaban en pecado. Es que ahí se pusieron hace poco estas leyes que atentan contra Dios y por eso le sucedió eso. Y posiblemente es verdad, pero no nos corresponde a nosotros ser el juez, sino Dios es el único juez justo, ¿verdad? Y podríamos preguntarnos, entonces, ¿cómo deberíamos de actuar o cuál debería ser nuestro sentir o cómo deberíamos de sentirnos cuando pasa una situación así? Y quiero que vayamos ahora sí a la palabra de Dios, a Nehemías, capítulo 1, y en esta mañana vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Si gustan ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, fíjense lo que hizo Nehemías. No publicó, trasladándolo a este tiempo, no publicó en Facebook de que sí les pasa esto por su pecado. O no dijo, sí les está pasando esto porque pusieron esta ley. Fíjense lo que hizo Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías, hermanos, entendía que ciertamente era una consecuencia del pecado, pero él también reconoce su situación de pecado y ora a Dios tanto por ellos como por él mismo. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. La situación de Nehemías, amados hermanos, en ese momento él era el copero del rey. Es decir, su situación económica, su situación social y su situación en cuanto a comodidades era muy diferente a la situación de los hermanos que estaban sufriendo en Jerusalén. Yo reflexionaba y anoche
y creo que cuando vemos esta situación, creo que también ustedes lo hacen. ¿Cuántos pudimos, por ejemplo, anoche dormir en nuestra cama o en una cama? ¿Verdad? Muy posiblemente todos nosotros ayer en la noche cenamos antes de ir a la cama. O tuvimos la oportunidad de ir a nuestro lavabo, o por así llamarlo, y girar la llave y llenar un vaso de agua y tomar ese vaso de agua. Una cosa tan sencilla, ¿verdad? Pues en Haití, amados hermanos, eso no es posible, ¿verdad? Y me llama la atención de Nehemías cuando él se enteró la situación en la que estaba, que dice que él se postró, lloró, hizo duelo, ayunó y oró delante de Dios. ¿Cuánto tiempo? Durante algunos días, ¿verdad? El que tengamos comodidades no es malo, ¿verdad? Son los beneficios y las bendiciones que Dios nos da. Pero sí deberíamos de reflexionar en esta mañana, amados hermanos, cuál es nuestro corazón cuando nos enteramos de las cosas que acontecen en otras partes. Y darnos cuenta si nuestro corazón es como el de Cristo. Se me viene a la mente cuando dice los evangelios que cuando Jesús miraba a las multitudes, decía que Jesús los observaba y tenía ¿qué? Compasión. Que tenía compasión. No dice quien escribe, y nosotros junto a Jesús tuvimos compasión. No dice Jesús y los discípulos tuvieron compasión. Dice Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión. Que Dios en esta mañana, amados hermanos, pueda restaurar, renovar y transformar nuestro corazón y que sea cada día más semejante como el de Él. Y que al ver la situación que acontece, no solamente en Haití, sino que acontece en nuestro alrededor, podamos tener el corazón de Cristo y podamos también tener compasión. Y que lo mínimo que podamos hacer sea orar. Que aunque es lo mínimo, es lo más importante. ¿Qué les parece si en esta mañana oramos a nuestro buen Dios? Nos ponemos de pie y le damos gracias porque a nosotros nos permite estar aquí, ¿verdad? Pero oramos por el pueblo de Haití y oramos para que Dios pueda transformar nuestro corazón. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana por el gran privilegio, por la gran bendición que nos das de poder llegar, Señor, a este lugar de culto, Señor, que representa el templo de reunión y que nos reunimos como iglesia, la cual conformamos cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios, porque sin darnos cuenta, desde que despertamos, Señor, nos llenaste de bendiciones. Señor, nos llenaste la bendición de poder despertar, de poder ver a los ojos a nuestra familia, Señor, de poder tomar un baño, posiblemente, Señor, de quienes se levantaron más temprano, poder desayunar, y los que no lo hicieron, muy posiblemente al salir de aquí, Señor, lo harán. Señor, cosas que parecieran tan simples porque estamos acostumbrados a ellas, Señor, pero que hay otras partes donde no es posible hacer eso, Señor. Y primeramente queremos agradecerte por esas bendiciones inmerecidas, Señor, que tú nos das, porque no somos más que otros, Señor, porque somos pecadores, y lo único que nos diferencia, Señor, es el sacrificio que tú diste en la cruz, el cual también está al alcance de cada uno de ellos. Señor, oramos en esta mañana por el pueblo de Haití, Señor, que está sufriendo, que muchos de ellos no pudieron dormir, pasar la noche en su casa porque fue destruida, Señor. No pudieron cenar y no pudieron desayunar al despertar, Señor, porque no tienen alimento. Señor, quizás durmieron y despertaron y no pudieron ver a los ojos a sus hijos o a sus padres o hermanos, porque ellos murieron, Señor, en el terremoto.
Señor, pero muchas veces nuestro corazón, al saber esto, permanece insensible, Señor. Y nos damos cuenta lo mucho que necesitamos de ti, amado Dios. Porque, Señor, no causa ninguna angustia cuando vemos que esto sucede en otra nación. Señor, pero en esta mañana nos presentamos ante ti con honestidad, con un corazón descubierto a ti, Señor, un corazón que te decimos que está lleno de orgullo, un corazón, Señor, que sí está interesado, pero en nuestro propio bien y en el de nuestra familia, Señor. Pero lo ponemos delante de tuyo, Señor, para que tú lo transformes y sea cada día más semejante al tuyo, Señor. Que sea un corazón lleno de compasión, un corazón, Señor, que se angustia, que se duele, Señor, y que busca la forma de poder ser de bendición ante la situación, Señor, de dolor de otra nación o de otra persona, Señor. Venimos y recurrimos a ti porque eres el único que puede transformar, Señor, los corazones. Y recurrimos a ti, Señor, porque eres el único que puede derramar bendición, perdón y salvación ante las naciones, Señor. Y oramos por el pueblo de Haití, Señor, para que ellos primeramente te conozcan, para que ellos puedan encontrar en ti la salvación de sus almas, que puedan encontrar a ti, Señor, la fortaleza de perder, Señor, a un ser amado, y que puedan refugiar su dolor y entregárselo a ti, amado Dios, quien puede traer una paz, Señor, y una esperanza y una fe de la vida eterna y de una vida que está más allá de la muerte, Señor, en tu misma presencia. Amado Dios, oramos para que el presidente de aquella nación, Señor, pueda encontrar, Señor, una solución para suplir las necesidades, Señor, del pueblo en este momento. Oramos, Señor, para que los presidentes de otras naciones, Señor, puedan brindar apoyo necesario para suplir, Señor, las necesidades de aquella nación. Y oramos, Señor, a ti, para que los corazones corruptos, Señor, de quienes van a recibir, Señor, el alimento, el dinero, Señor, y todos los bienes que van a mandar a aquella nación, pueda llegar, Señor, hasta cada persona y no se lucre con cada uno de esos bienes, amado Dios. Señor, nosotros como tu iglesia, como tus hijos, desde esta pequeña parte del mundo, Señor, este pequeño remanente en esta mañana, quebranta sus corazones, Señor, por aquella nación, por cada niño, por cada hombre y mujer, Señor, que en estos momentos está en incertidumbre, que no sabe qué va a pasar, Señor, con sus vidas, porque lo han perdido todo. Pero en esta mañana, Señor, oramos para que tu misma presencia y tu misma deidad se presente delante de ellos y que sepan que en ti, Señor, lo han ganado todo, amado Dios. Señor, oramos por tu iglesia en aquella nación. No conozco el porcentaje de cristianismo en aquella parte, Señor, pero oramos por ellos y por los misioneros, Señor, que están en aquel lugar predicando tu evangelio, para que sean de bendición, Señor, y que tu evangelio sea la luz en la oscuridad, en la vida de cada una de las personas. Te damos gracias, Dios, y disponemos este tiempo para adorarte, para exaltar tu nombre, para bendecir tu nombre, Señor. Disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra y disponemos nuestro cuerpo, Señor, como un sacrificio para ti, porque tú eres el único digno de gloria y de honra, amado Dios. Te damos gracias, Padre, por habernos escuchado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Dios les bendiga, amados hermanos. Dejo lugar a nuestra hermana Abby. Que el Señor les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto poder verlos de nuevo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y estamos aquí nuevamente agradecidos con el Señor, agradecidos con nuestro Padre. Ahorita nos platicaba nuestro hermano Miguel la situación de Haití, y realmente yo creo que tal vez no la podemos sentir, hermanos, porque no estamos allá. No podemos ver el dolor, la tristeza de familiares, porque hay más de 200 muertos. No podemos ver las devastaciones que hizo este terremoto, alertas de tsunamis. Ni siquiera nos imaginamos esa angustia, ni siquiera nos imaginamos esa preocupación, ese miedo que tal vez esa nación está sintiendo. Pero cuando uno está en el Señor, hermanos, cuando realmente nos ponemos a reflexionar como nos hacía ver nuestro hermano Miguel, realmente nuestro corazón se duele, nuestro corazón se doblega, porque también hay hermanos en ese país, porque también hay familia en Cristo en ese país, y también hay personas que no conocen a Dios, hay personas que murieron sin Dios. Y realmente es triste, hermanos, y hoy estamos aquí. Dios nos da la oportunidad de poder agradecerle, de poder exaltarle. No sabemos si el día de mañana o al rato tal vez no llegue a tocar a esta nación. Ayer se escucharon que también hubo sismos en Cadereyta, en Santiago, y muchas veces decimos que aquí no puede porque los cerros, porque tal cosa, y realmente cuando Dios decide algo, lo hace sin importar los cerros, sin importar cuán estructuras tenga el país, la ciudad. Pero hoy estamos aquí. Hoy podemos darle gracias a Dios por la vida que nos da, por la salud, por nuestra familia. ¿Y por qué no oramos en este momento simplemente para darle gracias a Dios por sus beneficios? Para que nuestro corazón sea grato ante Dios. ¿Por qué no le decimos gracias, Señor? Gracias, Padre, por el hecho, Padre, de permitirme estar aquí. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por el pan de cada día. Gracias por el vestido, Señor, que tú me das. Gracias, Señor, por el hogar, Padre, que tú me has dado. Gracias, Señor, porque te tengo a ti, Señor, y sé que cuando hay ese momento de miedo, ese momento de angustia, Señor, tú vas a ser, Padre, nuestro pilar. Tú serás, Señor, esa fuerza, esa paz. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por cada hermano que tengo en este momento a mi alrededor. Gracias, Señor, por cuidarnos de un accidente, sin ni siquiera nosotros saberlo. Gracias por guardarnos, Señor, hasta este momento de una enfermedad. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, poderoso Dios, que esa gratitud, Señor, pueda crecer una verdadera adoración. Pueda crecer, Señor, realmente una exaltación a ti, Señor. Sensibiliza nuestro corazón en esta mañana, Señor. No permitas que salgamos, Señor, como hemos venido. No permitas, Señor, tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra, Señor, es como espada de dos filos. Y si estamos aquí, Padre, es porque deseamos tenerte, Señor. Porque deseamos, Señor, que usted obre en nuestro corazón. Reconocemos, Padre,
reconocemos, Señor, que no podemos hacer nada por nuestras fuerzas. Pero tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso. El Dios, Señor, que quebranta, Señor, y restaura los corazones. Gracias, poderoso Dios. Queremos exaltarte porque tú mereces, Señor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Padre.
rendida realmente a Él, a quien honor merece, al Rey de Reyes, al Señor de Señores.
Qué bueno es poder verlos a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en este día. El domingo pasado, por la emoción de verlos, a veces se me van algunas cosas, entre ellas agradecerles a todos ustedes como iglesia que estuvieron muy al pendiente de mi familia durante mi ausencia. Muchas gracias, que estuvieron dándoles palabras de ánimo, saludando a mi familia, a mi esposa, ¿verdad? Y estando al pendiente de ellos, que es muy importante y vital, pues ustedes son nuestra familia más cercana, ¿verdad? Así que agradezco muchísimo a cada uno de ustedes que estuvieron pendientes. Las noticias de Haití no son nada alentadores. Nuestra hermana Abby decían 200 muertos, pero hoy en la mañana ya eran más de 307 muertos. Y están en plena búsqueda. No tienen todos los recursos, como les decía, ¿verdad? Y por eso va a seguir todavía. Entonces, oremos por Haití. Pero también oremos por la India, hermanos. En la India hay un plan de los diferentes grupos que no son cristianos para exterminar el cristianismo en la India a finales de este año. Están yendo contra los cristianos, están destruyendo las iglesias, están matando a los cristianos, los están persiguiendo. Oremos por la India. Necesitamos que el Señor intervenga, que el Señor fortalezca, que la fe de ellos no mengüe. Pero también hay otro país. Si usted no se une en las oraciones de los lunes, usted tal vez diga, yo estoy orando, pero si usted no se está uniendo, no sabe por qué oramos. Nosotros estamos orando por cosas muy específicas, y ahí a lo largo de eso hemos venido orando por diferentes países donde los cristianos están siendo perseguidos. Un país por el que tenemos que orar urgentemente es Afganistán, hermanos. Porque desde que hace poco Estados Unidos decidió retirar sus tropas del ejército en Afganistán, los grupos islamistas, los talibanes, ustedes escucharon hace unos años atrás cómo habían hecho, ahora comenzaron a tomar posesión de todo Afganistán. El día de ayer estaban a 200 kilómetros de Kabul, que es la capital de Afganistán. El día de hoy están casi a las puertas y están a punto de tomar Kabul. Y en Kabul están la mayoría de iglesias cristianas. Hermanos, eso es terrible. Ellos no vienen con juegos, no vienen con amenazas, ellos vienen directamente a matar, porque ellos toman el poder por las armas. Entonces, hay que orar por Afganistán, hay que orar por nuestros hermanos allá, que su fe no mengüe, que el Señor pueda protegerlos. Y aún en medio de eso, si llegaran a morir, porque evidentemente en la historia de la iglesia vemos cómo muchos murieron. Policarpo, por ejemplo, cómo fue muerto. Lo mataron en una higuera, yo les conté esa historia, ¿no? En una higuera con troncos verdes para que demorara más, y ahí estuvo Policarpo y no se rindió, su fe permaneció firme. Eso no lo vivimos muchas veces acá, y a veces decimos que somos tan cristianos, y a veces con los domingos pensamos que ya tenemos suficiente. Hermanos, hay gente que está dispuesta a entregar su propia vida por la causa de Cristo. Y si nosotros estamos acá y Dios nos ha cuidado y nos ha permitido que estemos en este país, es para poder ser intercesores a favor de ellos. Es una oración urgente, hermanos. El día de hoy a las 8 de la mañana estaban casi a puertas de la ciudad de Kabul, que es la capital. Hermanos, hay mucho por qué orar. Yo no entiendo por qué algunos dicen, es que no oro porque yo no sé ni por qué orar. Hay tantas cosas. Hay tantas cosas, y creo que nosotros es nuestra responsabilidad de estar orando por nuestros hermanos. Ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Quería darles esto antes de empezar la exposición de la palabra del Señor, para que ustedes, hermanos, tomen nota, para que ustedes tengan presente en sus oraciones personales. Tal vez usted no se puede unir los lunes de oración, pero ore por ello, hermano, con cosas muy puntuales por las que tenemos que estar orando. Dicho esto, vamos a continuar nuestra serie. Estamos estudiando esta epístola de Primera de Corintios. Vamos a ir al capítulo 10. Ya hemos visto los primeros 22 versículos y hoy vamos a ver Primera de Corintios capítulo 10 desde el versículo 23. Y vamos a ir hasta el versículo 1 del capítulo 11. Pablo ha estado hablando de la naturaleza y de los límites de la libertad cristiana.
Ustedes recordarán que el libro de Corintios es como una recopilación de respuestas a varias preguntas que le habían hecho al apóstol Pablo. Le habían mandado a Pablo, fíjate, tenemos esta pregunta, tenemos esta inquietud, ¿qué hacemos en estos casos? Y en fin, varias. Y el apóstol Pablo ha ido desarrollando las respuestas, de eso se trata 1 Corintios. Entonces, pero últimamente hemos estado viendo un caso especialmente urgente dentro de la cultura en la que ellos vivían. Se trataba de la comida. La carne que se vendía a menudo ahí en el mercado era como un excedente después de haber sido utilizada primero en los sacrificios de los templos paganos que habían allí en la ciudad de Corinto. De hecho, no había un solo templo, habían varios templos, y en esos templos se ofrecían primero los sacrificios y los excedentes de la carne se vendían luego en los mercados. Y así comenzó a surgir la gran pregunta: Pablo, ¿somos libres nosotros como cristianos de comer la carne? ¿Sí o no? Más o menos esa es la pregunta que estaban haciendo. Y esa yo creo que no es la pregunta para nosotros, o para la mayoría de nosotros con la que nosotros luchamos el día de hoy. Nosotros no vamos a H-E-B o nos vamos a Soriana o al supermercado que usted elija. No nos vamos preguntando, ¿será que esta rachera fue dedicada a los ídolos o no? ¿O será que este tibón fue dedicado? No vamos haciendo eso, ¿verdad que no? Lo único que vamos es diciendo, si está buena, sí o no. En fin, porque quiero para una carnita asada para el fin de semana. No nos vamos preguntando si antes lo habían dedicado de repente un sacrificio a Apolos o a Afrodita. No, ese no es nuestro caso, y al menos espero que no sea el caso suyo, ¿no? Pero la pregunta detrás de la pregunta sigue siendo realmente la misma y relevante para el día de hoy. ¿Saben cuál es la pregunta detrás de la pregunta o debajo de la pregunta? Es, ¿qué es la libertad cristiana y cuáles son sus límites? No solamente de comer carne, sino ¿qué es la libertad cristiana? Porque nosotros somos libres, decimos, ¿cierto? En Cristo Jesús. Pero ¿cuáles son esos límites? Que nosotros somos libres de hacer qué, qué podemos hacer y qué no debemos de hacer. Y cómo nosotros tomamos esas decisiones, cómo nosotros tomamos esos juicios o hacemos juicio de lo que está bien y lo que está mal. Y este ha sido el tema que el apóstol Pablo ha venido desarrollando, si usted recordará, desde el capítulo 8 en adelante. Y ahora ya al concluir este capítulo 10 está llegando casi a la conclusión de una especie de argumento resumido de todo lo que ha venido exponiendo. Así que vuelve casi a cerrar, diríamos, el círculo, ¿no?, de este tema de la comida ofrecida a los ídolos, pero que está asociada a la libertad cristiana. No solamente se habla de meramente carne, sino de la libertad que usted y yo también tenemos. Ahora bien, antes de que nos sumerjamos en este pasaje y comencemos a analizar cuál es el mensaje, podría ser de ayuda si nosotros pudiéramos hacer como una idea, todos, hacernos una idea, cuál es el flujo de la argumentación de Pablo. Porque cada vez que Pablo desarrolla un argumento para traer una respuesta, no va directamente, sino que desarrolla, hay un flujo de pensamiento del apóstol Pablo. El que muchas veces nosotros nos quedamos en cero y vamos y tocamos versículos aislados y a veces se tuercen, muchas veces para decir cosas o barbaridades. Así que será útil que prestemos atención a lo siguiente. Si usted observa el pasaje desde el capítulo 10, versículo 23 hasta el 11:1, que es lo que vamos a leer, quiero que se fijen especialmente en las repetidas referencias a la conciencia. Cada vez que usted lee algo, un pasaje de las Escrituras, y ve que hay palabras repetidas, entonces usted va a tener que ir considerando cuál es la idea central de lo que se está desarrollando. Aquí, por ejemplo, no sé si usted ya se dio, ya veo que todos tienen sus Biblias abiertas. Entonces, si usted ve en el versículo 25 de este capítulo 10, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada. ¿Por motivos de qué? De conciencia, ¿se dan cuenta? Ahí está, versículo 27.
si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, ¿por motivos de qué? De conciencia. De nuevo, versículo 28, por motivos de conciencia. 2 veces más, ahí en el versículo 29. La conciencia, fíjese usted, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? No sé si usted ya le va cayendo el 20, que el tema de lo que está hablando es de la conciencia. La idea principal de Pablo es desarrollar esto. Entonces, ¿cuál es el problema con el que Pablo está luchando? ¿Qué es lo que él nos está enseñando? Bueno, nos está enseñando sobre la libertad de conciencia. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus límites? Y una cuestión vital con la que nosotros tenemos que luchar y entender el día de hoy, ya que los desafíos éticos son bastante profundos, y no solamente profundos, sino a veces hasta complejos, que no sabemos qué hacer en este caso, qué hacer en el otro caso. Y necesitamos, por lo tanto, amados hermanos, mentes cristianas, conciencias informadas que nos permitan navegar por el laberinto de los desafíos morales que se nos presentan en el día a día. Creo que a todos, sin excepción, de tal manera que lo que vayamos a hacer honre sobre todo a Dios. Nuestra mayor preocupación debe ser honrar a Dios. No lo que creemos, no lo que pensamos, no lo que nos dijo mamá o papá, aunque ellos muchas veces con buenas intenciones nos pueden decir cosas, pero muchas veces alejadas de las Escrituras. Así que dicho esto, quiero hacer un breve recuento para tener el flujo de pensamiento que estaba desarrollando el apóstol Pablo. Tal vez a lo largo del estudio de esta carta, usted se haya dado cuenta que había especialmente 2 grupos ahí en la iglesia de Corinto. 2 grupos. Estos 2 grupos, quiero que sepa, han reaparecido en todas las iglesias, en todas las épocas. También aquí en Santa Catarina, aquí en Monterrey, en Nuevo León, en México, 2021 o 15 de agosto del 2021 para ser más exacto. Todavía esos grupos están presentes. 2 grupos que interesan principalmente al apóstol Pablo. Por un lado, había un grupo que caracterizaremos como los que tienen una conciencia poco activa o deficientes. No les gusta pues tener activa esa conciencia. Ellos estaban tan contentos con su libertad en Cristo. No, estamos en Cristo, somos completamente libres. Ellos habían escuchado al apóstol Pablo hablar sobre la libertad de la ley que es nuestra en Jesús. Ahora que la tumba de Jesús está vacía, que Él ha resucitado, que Jesucristo ha vencido a la muerte, ya no más está enterrado. Y ese mensaje de libertad ha resonado profundamente en ellos hasta el punto que no han querido escuchar nada más. Pero, y todo eso es verdad, pero aquí viene un pero. Estaban en peligro de estirar esa legítima libertad del evangelio en direcciones espiritualmente peligrosas. ¿Por qué digo esto? Porque no, ya somos libres en Cristo, por lo tanto, ¿saben qué? Comenzaron a resistirse a todas las restricciones de ese comportamiento moral. Es decir, se estaban convirtiendo en libertinos moralmente hablando. No, yo puedo hacer lo que me da la gana, yo ya soy salvo, por lo tanto, puedo hacer cualquier cosa, no voy a perder mi salvación. Libertinos. Ese es un grupo. Pero, ¿saben qué? El libertinaje, podríamos decirle, que había comenzado como a encontrar un hogar, un espacio en el corazón de ellos. Así que por esa razón es que el apóstol Pablo escribe para informarle a sus conciencias y enseñarles sobre qué base pueden restringir legítimamente sus libertades. Eres libre en Cristo, pero no para hacer lo que se te da la gana. ¿Sí me explico? Luego estaba el otro grupo. Hemos dicho que hay 2 grupos, ¿recuerdan? El otro grupo.
El otro grupo estaba, diríamos, en el lado extremo del espectro. Y llamaremos a estos tipos los que tienen una conciencia muy hiperactiva. Mientras que los otros se ven, no, pues no pasa nada, ¿verdad? El otro grupo, ellos, no, ¿cómo que no pasa nada? Ellos estaban una y otra y otra. Estos creyentes realmente estaban preocupados por una vida recta. Tan preocupados estaban que habían comenzado a imponer restricciones adicionales, innecesarias y extrabíblicas a la libertad cristiana. Y luego habían comenzado dentro de ellos a juzgar a aquellos dentro de las congregaciones de Corintios, aquellos que no cumplían con esos exigentes estándares. ¿Por qué la mujer se tiene que poner aretes? Por ejemplo, no estoy hablando de eso, estoy hablando acá, el día de hoy. No, es que una cristiana no debe usar aretes. ¿Por qué usas pantalón? Una mujer cristiana no debe usar pantalón. Y cosas como esas son cosas extrabíblicas, no están marcadas aquí. Ahora, fíjese usted, si usted mira el versículo 32, existe la sugerencia de que al menos estos dos grupos pueden haberse dividido generalmente por líneas étnicas. Los judíos que tenían un trasfondo judío, eran creyentes, pero su trasfondo era judío. Ellos estaban particularmente muy preocupados por el comportamiento y la conformidad de la ley. Mientras que aquellos que eran gentiles, ellos, ¿saben qué? Encontraron muy desafiante esas restricciones a esa libertad particularmente que se le quería imponer. Mientras que unos querían apegarse a la ley completamente y añadirle cosas extras, los gentiles decían, eso es demasiado. Entonces, pero querían vivir como muy libremente, los libertinos y el otro grupo. Así que Pablo ha tenido que lidiar con ellos con bastante dureza, debido a su inmoralidad. Y además, a medida que avanzamos en el pasaje, veremos también que el apóstol Pablo ha alternado de un lado a otro, mientras trata con los dos grupos. No habla de un solo grupo, habla de dos. Habla de los libertinos que estaban por este lado, pero también de los otros, los legalistas. Trata con los libertinos, luego los legalistas, luego los libertinos y luego los legalistas, y así ha ido desarrollando, alternando en ellos desde el versículo 23 hasta el versículo 30. Luego al final, después de habernos dado lo que son nuestros pequeños casos de estudio que desarrolla Pablo sobre cómo razonar moralmente, en respuesta a los problemas particulares de Corintio, al final, solo en caso de que no sea suficiente lo que Pablo nos enseña, que no sea suficiente para usted, ¿saben qué? Él lo va a explicar para nosotros. Va a comenzar con unos casos de estudio. Versículo 31 hasta el versículo 1 del capítulo 11, que es toda la lectura. Nos va a dar algunos principios fundamentales o principios básicos. ¿No has entendido lo que te quise explicar? Bueno, te voy a dar algunos casos prácticos, dice Pablo. Y eso es lo que desarrolla. Así que estos principios fundamentales o principios básicos han operado de la forma en que Pablo ha estado argumentando, como les decía hace un momento, desde el capítulo 8, sobre lo que tiene que ver con esa carne. Así que el esquema para el día de hoy son casos de estudio y principios básicos o principios fundamentales. Antes de leer el pasaje juntos, permítame en primer lugar pedirles que por favor, ahí donde se encuentre, incline su rostro. Vamos a orar al Señor juntos, pidiéndole la guía y la dirección de Él, porque su palabra solamente puede ser entendida por Él, no por nosotros. Si somos así, no entendí nada. No, vamos a pedir que su Espíritu Santo pueda ayudarnos. Padre amado, en esta mañana nos acercamos una vez más delante de tu presencia. Ante nosotros está, Señor, tu santa palabra. Nuestros corazones a veces son como cajas bien cerradas y herméticamente, y que no atiende a nada y que nada puede entrar adentro de ellos. Pero gracias, Señor, porque el Espíritu Santo puede abrirlos con bastante facilidad.
Así que en esta mañana oramos para que tu Espíritu Santo venga, que haga girar la llave y abra nuestros corazones para recibir la verdad de tu palabra. Y por tu palabra, Señor, ser transformados para que podamos servir y honrar a Cristo mientras, Señor, buscamos vivir para su gloria en estos días difíciles que nos ha tocado pasar. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ya creo que todos tenemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Vamos a estar leyendo hasta el capítulo 11, versículo 1. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 32. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Versículo 1 del capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Alabamos a Dios, porque su santa palabra nos ha hablado. Antes de exponerla ya nos está hablando. La mayoría de nosotros creo que conoce la historia del hijo pródigo. Probablemente sea la parábola más famosa de las Escrituras. Salvo que usted sea nuevo, no haya asistido mucho, tal vez no conozca de qué se trata, pero la gran mayoría lo conoce. Aún en Semana Santa, años atrás, pasaban incluso algunas porciones, ¿verdad?, en la televisión sobre esta parábola. Hay dos hermanos, ustedes lo saben. Voy a ir rápidamente con esta parábola. Hay dos hermanos. El hermano menor agarra su herencia o pide su herencia prematuramente, rompe el corazón de su padre y se va a un país lejano. ¿Y qué hace en ese país lejano? Pues se va a la ruina, gasta todo, tiene una vida desenfrenada hasta que finalmente toca fondo, donde ya no puede hacer más. Se encuentra en bancarrota, se encuentra en la indigencia, viviendo en una pocilga. Y Lucas nos dice que este hijo menor se encontraba anhelando comer las sobras del alimento de esos puercos, de esos cerdos. Y Lucas pone una frase, una gran frase que dice, volvió en sí. Ustedes lo recordarán. Volvió en sí. En cierto modo es como si hubiera estado muerto y como que despertó, ¿no? Y se dio cuenta que incluso los jornaleros ahí en la finca o en la granja de su padre estaban mucho mejores que él. Por lo que él decide volver a su casa.
sin siquiera atreverse a ser recibido como hijo. Él dijo, voy a volver a la casa para trabajar como un jornalero, porque es mucho mejor los jornaleros allá en la casa de mi padre que aquí en esta posilga, aquí comiendo juntamente con los cerdos. Así que voy a regresar. Quizá, dice, mi padre considere oportuno permitirme volver solamente para trabajar como un sirviente más dentro de su casa. Así que él emprende, este hermano menor emprende, o este hijo menor, perdón, emprende el camino a casa, camino de regreso. ¿Recuerda usted lo que sucede? Dice que cuando todavía estaba lejos, fíjense esto, el padre lo ve y el padre no se detiene solamente mirándolo, sino que va corriendo al encuentro de ese hijo menor. Y eso, ¿saben qué? Eso era indigno. ¿Por qué era indigno? Porque en aquellos días los hombres no hacían eso. Los hombres no, porque en primer lugar recuerdan que el hecho de haberle pedido adelanto de la herencia era un deseo malvado del hijo, así se entendía, el deseo de que se muera pronto su padre. Entonces, pero ahora vemos al padre, a pesar de todo lo que le había hecho, el padre va corriendo. Se sube las faldas o las túnicas y comienza a correr para poder abrazar a su hijo. Una alegría exuberante al ver que ese hijo vuelve a casa y dice que se echa encima de él, que lo abraza y lo besa y hay una gran celebración. Es un momento hermoso y creo que todos de una u otra manera amamos esta historia por esa razón, porque en parte muchos de nosotros hemos tenido nuestras propias historias de hijos pródigos. No sé si usted, pero por lo menos yo he tenido mi historia como esta. ¿No es así, hermanos? ¿No? Bueno, yo soy el único pecador acá entonces, ¿verdad? Nos hemos alejado muchas veces del Señor y luego comenzamos a estar convencidos de nuestro pecado. Anhelamos regresar, pero nos hemos preguntado si quizá Dios de alguna manera daría la bienvenida a alguien como nosotros. De habernos portado tan miserablemente con nuestro Padre, ¿será que me acepte? Para luego descubrir con sumo gozo que nuestro Padre se regocija cuando nosotros venimos a Él y le decimos, no puedo más, estoy en bancarrota, recíbeme otra vez. Que se regocija cuando nosotros nos arrepentimos y regresamos a Él. Yo creo, hermanos, que amamos la parábola del hijo pródigo, porque nos recuerda que incluso cuando caemos, todavía hay esperanza en el Evangelio. Pero creo que también es cierto que a menudo nosotros olvidamos al hermano mayor de la historia. ¿Se acuerda usted de él? El hijo mayor está indignado por el comportamiento de su padre. Dice, sabes, padre, este hijo tuyo, cuando llega a casa, después de haber despilfarrado la herencia, de haberte hecho quedar mal, de haberte deseado la muerte, él regresa y ¿sabes qué? Le haces una gran fiesta, cuando tú nunca hiciste una fiesta para mí. Y yo he estado aquí trabajando fielmente como un esclavo todos estos años. Si usted se da cuenta, el hermano mayor, con esa actitud, ¿qué está demostrando? El hermano mayor está demostrando que él se siente con derecho, ¿no? O sea, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, entonces yo tengo el derecho. Esa es la actitud del hermano mayor. Se siente como si se le debiera algo debido a su buen desempeño. Ahora, aquí está el desafío, al menos así es como esto me desafía a mí. Obtenemos que estos dos individuos representan los dos extremos. Tenemos al hermano mayor, el legalista, que piensa sobre la base de su desempeño, sobre la base de sus rituales y reglamentos, que entonces se le debe alguna bendición. Y luego tenemos al hermano menor, al libertino, que se escapa y cae en los terribles patrones de pecado. Tenemos dos extremos, pero aquí es donde realmente me desafía cuando empiezo
yo mismo a darme cuenta de que ambos hermanos están al acecho de mi corazón al mismo tiempo. No sé si tú lo has encontrado también en tu corazón. Ambos hermanos, el legalista y el libertino. Y así es como me ocurre a menudo. Puede que a ti también te ocurra lo mismo, no estoy tan seguro. Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, cuando nosotros sentimos una desesperada necesidad de gracia, qué miserable pecador que soy, si tan solo el Padre tuviera misericordia de mí, por lo que yo he hecho. Pero a la misma vez, oye, ¿te has dado cuenta sobre ese tipo o ese hombre o esa mujer o ese hermanito? Mira, qué indigno. Mira cómo se porta, qué ridículo. Mira, es un descarado, qué ofensivo. Soy un legalista respecto a otra persona y un libertino respecto a mí mismo, porque yo me desbalago, pero quiero la gracia de Dios. Pero a la vez cuando alguien lo hace, estoy portándome como un legalista, porque excuso y consiento mi propia desobediencia y mi propia rebeldía, pero me apresuro a juzgarte a ti por la tuya. Legalista con respecto a lo demás y libertinos con respecto a nosotros mismos. Creo que ya quedó claro entonces las dos posiciones, los dos tipos, los dos grupos que habían allí en la iglesia de Corintio y que aún el día de hoy todavía sigue vigente en la iglesia. Dicho esto, vamos a desarrollar los casos o a explicar los casos prácticos, los casos de estudio que el apóstol Pablo nos muestra a continuación. Es verdad que hay facciones particulares acá en la iglesia de Corinto y también puede haber en nuestras propias iglesias donde haya un grupo de legalistas y un grupo de libertinos que pueden destrozar una iglesia. Quiero que sepa, cada vez que esos grupos se manifiestan o emergen, van a destrozar una iglesia. Y Pablo se dirige a estos dos grupos aquí en nuestro pasaje y lo va a hacer directamente, como lo veremos. Pero antes de que lo veamos juntos, quería hacer una especie de advertencia. No piense que porque esta porción Pablo se dirige a los libertinos y los legalistas, no le está hablando a usted. Es más, debería prestar más atención. No es que Pablo no me está hablando a mí, porque esa tal vez no sea particularmente mi lucha. ¿Saben qué? La verdad es que tenemos nosotros ambas tendencias, aunque en diferentes medidas, en diferentes momentos, con diferentes razones. Y estas dos cosas o estas dos tendencias están acechando continuamente, compitiendo por la lealtad de nuestros corazones. Así que mientras dirigimos nuestra atención, en primer lugar, versículo 23 al 30, en esta serie de 4 pequeños casos de estudio que Pablo nos da sobre libertinos y legalistas, quiero que tengamos cuidado. ¿Cuidado de qué? De tomar la medicina que Pablo tiene para nosotros. Necesitamos tomar ambas píldoras, por así decirlo. Si eres como yo, necesitarás que el libertino y el legalista que hay en ti sean tratados por la fuerte medicina de la palabra de Dios. Entonces dirijamos nuestra atención a nuestro pasaje y al primero de estos pequeños casos de estudios, versículos 23 y 24. Pablo comienza hablando en primer lugar a los libertinos de Corinto. Versículos 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hermanos, fíjense esto. El apóstol Pablo estaba citando un lema que se usaba en las iglesias de Corinto. Lo que acabo de leer es lo que estaba, es un lema que utilizaban todas las iglesias ahí en Corinto. Todas las cosas son lícitas, eso es lo que decían. Somos libres en Cristo, ya no estamos más bajo la ley, estamos bajo la gracia, donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda aún más, decía. Y nosotros sabemos que estas son declaraciones verdaderas y bíblicas, ¿o no? Sí, son verdaderas y son bíblicas.
Pero, y aquí viene el pero que debemos tener en cuenta, si se toman de manera aislada, pueden llevar a una vida sin ningún tipo de límites morales. Entonces Pablo dice, de acuerdo, ok, está bien, hay un sentido en el que tú tienes toda la razón, todo es lícito, pero debes entender que no todo es útil, no todo es edificante, no todo edifica, hay límites para tu libertad. Ahora, Pablo es un maestro en teología pastoral, es un pastor maestro, así que inmediatamente expone la falla en ese libertinaje. Mira nuevamente, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En otra versión dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¿Ves, hermano, lo que esencialmente está diciendo? No sé si te estás dando cuenta. Él está diciendo, mira aquí. Cuando se jactan de sus libertades de esa manera, ven que en realidad solamente están pensando en ustedes mismos. Es que todo me es lícito. ¿En quién estoy pensando? En mí y en mí. ¿Sí se da cuenta? Y esa es la tendencia, ¿sí o no? De todos nosotros a pensar ¿en quién? En mí. En cada uno. Y ese siempre es el problema. Con la pregunta, ¿hasta dónde yo puedo llegar? ¿Hasta qué medida puedo salirme con la mía, manteniendo el enfoque de ética cristiana? Se centra en uno mismo, ¿hasta dónde yo puedo llegar? Y cuando eso sucede, ¿saben qué? Nosotros, hermanos, somos el centro de nuestras consideraciones. Realmente no estamos pensando en nadie más. Y Pablo dice, nadie busque su propio bien, sino ¿de quién? El del prójimo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para satisfacerme a mi prójimo? No, para satisfacerme a mí. A mí. ¿Se dan cuenta? Pero dicen, nadie busca su propio bien, sino el del prójimo. Él quiere que no pensemos primero en nosotros mismos, sino en el bienestar de nuestro prójimo. Verá, el amor entonces restringe la libertad. El amor mutuo impone limitaciones a nuestra libertad por tu bien y por el mío. Ese es en primer lugar, es lo primero que estamos viendo aquí. No todo es edificante, pero además los ídolos no son nada. En segundo lugar, ¿puede usted imaginarse? Preste atención, un momento, fíjese. ¿Puede usted imaginarse lo siguiente? Cuando esta carta estaba siendo leída ahí en la iglesia de Corinto, por primera vez ese domingo ahí en la mañana, todos estaban reunidos. Y cuando Pablo dice esto, o estos dos versículos, los legalistas de la iglesia, yo creo que todos estaban mirándose entre ellos, ¿no? Mirándose, mira ese libertino, que le escuche bien. Y ya me imagino echándose ojitos, ¿verdad? Entre los legalistas, echándole porras. Porque Pablo, por fin el apóstol Pablo está poniendo realmente a estos libertinos en su lugar. Estaban con esas sonrisitas de complicidad y yo creo que usted me entiende a lo que me refiero. El día de hoy no ha cambiado mucho. Pero el apóstol Pablo borra las sonrisas de sus rostros en los versículos 25 al 27, porque ahora le toca el turno de los legalistas. Recuerde, le he dicho esto, le expliqué. Pablo va con los libertinos y ahora enseña a los legalistas. Legalistas y libertinos. Libertinos y va intercalando. Versículo 25 al 27, y ahora viene. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Fíjese usted. Como decimos acá en México, le está dando en la torre a los legalistas, ¿sí se da cuenta? Porque dicen, no coman nada, no puedes. Si tú sospechas que fue dedicado al cielo, tampoco, ni siquiera deberías hacerlo. Y luego, versículo 26, ¿por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Estos son los que se preocupan por las regulaciones dietéticas.
Eran los hermanos más débiles de la iglesia que argumentaban que ningún cristiano puede comer carne ofrecida a un ídolo, o sospechosa, que tiene la sospecha de haber sido ofrecido a un ídolo, bajo ninguna circunstancia debería de comerlo. Si tú lo comes, te estás metiendo con el mundo. No toques, no bebas vino, no escuches música contemporánea. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y ahora Pablo les está diciendo directamente, cuando ustedes vayan al mercado o cuando un amigo pagano los invite a cenar, no pregunten de dónde vino la carne y no se preocupen de eso y cómanlo. No se preocupen por la posibilidad de que se haya originado primero en el recinto de uno de los templos paganos. Los ídolos, recuerda, no son nada. Come la carne con la conciencia tranquila. Ahora sí, ¿qué está pasando con los legalistas? Los legalistas están sorprendidos. Los legalistas están escandalizados. Pero Pablo insiste en la libertad del evangelio y quiere romper las regulaciones extrabíblicas hechas por el hombre. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando recién llegué a México, para diciembre, preparan los buñuelos, ¿verdad? Están muy ricos. No había comido yo buñuelos de acá, conocía otro tipo de buñuelos. Y también, ¿cómo se llama? Con el que tomamos los buñuelos, el champurrado, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que por la INDEP, ¿verdad? Donde hay una que honran el 12 de diciembre, hay una fila de gente que vende champurrado y los buñuelos más ricos todavía. Y yo voy para allá a comer. Y muchos decían, no, ¿cómo va a ir allá a comprar? Porque eso, pues son de los católicos, me decían. Porque no había un entendimiento claro que los no valen nada. Pero ¿por qué yo no debería hacerlo? Porque me decían los hermanos, no, es porque no quería que un hermano caiga en pecado, porque era débil. No porque yo creyera que eso ya estaba ahí con los demonios y todo lo demás. Si yo lo como con acción de gracias. ¿Sí me entiende? Muchas veces están prohibiendo cosas que no tienen ningún sentido. Eso es los legalistas. Pero yo me daba mis escapadas, no crea. Miraba que no haya a nadie que vaya a pecar, y pues ahí me comía, ¿verdad? Pero si veía a alguien que, no, mejor no, ni comía. Prefería quedar con las ganas, ¿verdad? Y eso lo hemos explicado desde hace muchos años atrás, me acuerdo. Años, no es nuevo. Solamente que estoy volviendo a explicarles algunas cosas, aplicando en la vida real. El tercer caso, dice, piensa en la conciencia de los demás. Miren, yo me imagino, no sé si usted se va imaginando lo que yo me imagino. Los legalistas deben haberse quedado sacados de onda ahí, cuando Pablo acaba de decir. Y ellos estaban como recuperándose todavía del desafío del apóstol Pablo. Y vuelve nuevamente a hablar en tercer lugar a los libertinos. Una vez más, el versículo 28 y la primera mitad del versículo 29 dice, mas, si alguien os dijere, fíjese esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Verás? Aquí en el otro extremo del espectro, los libertinos estaban complaciendo a la luz de esa clara convicción de que los ídolos son trozos vacíos de madera o de piedra, no tienen poder, y no pensaron ni una sola vez en las implicancias de su comida para otra persona, porque estaban pensando ¿en quién? En ellos mismos. Dice que por casualidad de repente había una persona que asistía a la comida ese día. Estaba mirando, nunca faltan así personas que están mirando a ver qué comes, qué no comes, qué se trae. Bueno, así es lo que pasa. Entonces Pablo está como inventando este escenario. Dice, si alguien allí en la cena de esa noche
te haces saber, y sabes que tú eres cristiano, y te haces saber de que la comida ha sido consagrada a una deidad pagana, ¿ahora qué haces? Bueno, él dice, no lo comas. No comas por el bien de quién, no tuyo, porque tú sabes que eres libre en Cristo, sino por el bien de la persona que te informó, por el bien de la conciencia. No me refiero a tu conciencia, sino al del otro. No lo comas por eso. Hermanos, en los siglos anteriores al nacimiento de Cristo, hubo una ola de persecución bajo el emperador romano Antíoco Epífanes. Una de las formas en que persiguieron a los judíos, ¿saben cuál era? Era exigirles que comieran alimentos que ellos sabían que habían sido ofrecidos a un ídolo. Era una prueba segura de fe. Si no lo comían, decía, tú eres cristiano. Cuello. Era una manera que hacían. Y creo que algo así es lo que Pablo tiene en mente aquí. Este invitado pagano, allá a la comida, sabe que eres cristiano, sabe que eres un seguidor de Jesús y realmente quiere ponerte en una situación bastante difícil. Él piensa que si tú comes carne, sabiendo que ha sido ofrecido a un ídolo, eso debe significar que tú como cristiano estás siendo desleal a Jesús. Es lo que piensa este. Ahora, Pablo ya nos ha dicho que si se ha ofrecido a un ídolo o no, realmente no importa desde el punto de vista cristiano. ¿Por qué? Porque todas las cosas le pertenecen a nuestro Padre Celestial. Y comemos con acción de gracias. Pero el no cristiano, él piensa que sí importa. Y hasta se horroriza de la ligereza en que pareces tú tomar tu lealtad a ese Rey Jesús. Si tú tan alegremente te permites comer una comida que sabes que ha sido ofrecida a un ídolo. ¿Ves la situación? ¿Ves la diferencia? ¿Ves lo que está pasando? Si te mantienes en tu libertad y tu postura, ¿saben qué ha pasado? Has destrozado tu testimonio. Porque este hombre piensa que estás dispuesto a pisotear a Cristo solo por una oportunidad de llenar tu barriga. Pablo dice, por su bien, por el bien de su conciencia, reflexiona sobre tu comportamiento para que no desprestigies el nombre de Jesús. Puede que su pensamiento sea erróneo, pero si vas a llevarle por la dirección equivocada y causar un malentendido general sobre lo que significa seguir a Jesús, entonces, ¿sabes qué? Tienes que abstenerte y pensar cuidadosamente en cuál va a ser tu próximo movimiento para que honres a Cristo y no tires por los suelos tu testimonio. Es lo que está diciendo. Pablo nos insta que tenemos que pensar en las conciencias de los demás. Preocuparnos por la forma en que nuestro comportamiento afecta a otras personas. ¿Les haremos tropezar? Como se dan cuenta, el amor es el que limita mi libertad, el amor a mi prójimo. No porque ellos tengan la verdad, sino por amor a ellos es que no hago uso de mi libertad. Pero no se quede en eso. Vamos al 4. Cuidado con la tiranía. Sí. Yo quiero que sea usted cuidadoso y entienda esto. En la segunda mitad de los versículos 29 al 30, vuelve una vez más hacia quién le toca ahora. Ya hablo de los libertinos, ahora quién le toca. A los legalistas, va a hablar a los legalistas, como le dije, ¿no? ¿Cómo es que Pablo va como haciendo un ping-pong, ¿no? Les habla a los libertinos, legalistas, luego a los libertinos y luego a los legalistas. ¿Para qué no se estén? Yo te dije, yo tenía la verdad. No, Pablo dice, vamos a aclarar las cosas. Fíjense esto. Esta vez los legalistas nuevamente, versículos 29 y 30, con estas dos preguntas. ¿Por qué mi libertad debe ser determinada por la conciencia de otra persona? Si participo con agradecimiento, ¿por qué se me denuncia por aquello que yo estoy dando gracias? Porque sí hay límites a nuestra libertad. En particular, la preocupación por los demás debe prevalecer sobre todo deseo de servirnos a nosotros mismos. Pero, y quiero que esté atento, porque los pero siempre cambian las cosas, pero dice, aquí hay una salvedad para ese principio. Pablo nos pide que tengamos cuidado con la tiranía del hermano más débil. ¿Usted sabía que los hermanos más débiles son unos tiranos? ¿No? Bueno, fíjese lo que vamos a seguir viendo. Tenga cuidado con aquellos que afirman que porque se ofenden por alguna convicción o alguna práctica suya, usted debe por lo tanto renunciar inmediatamente a su libertad de creer.
o hacer lo que su conciencia le permite y las escrituras dictan. Hay una versión secular, escúcheme bien, es una versión secular de eso, que está corriendo desenfrenadamente en nuestra cultura en estos tiempos. ¿Sabe cuál es? Es esto. No sé si usted lo puede reconocer. A ver, si me amas, tienes que hacer esto. Si me amas, aquello y lo otro. Si me amas, entonces me vas a aceptar tal como yo soy. ¿Ha escuchado usted eso? Me tienes que aceptar como yo quiero ser, como se me antoja ser, mi estilo de vida que yo tengo. No me tienes que calificar, no me tienes que restringir. Es más, en Facebook hasta los cristianos, o cristianos, no sé, bueno, dicen, alguien que te ama nunca te va a decir las cosas para hacerte ver. No, tú solamente te va a escuchar. ¿Será cierto que alguien que te ama solamente te va a escuchar? ¿Y no te va a decir que estás yendo camino al infierno? Eso no es amor, definitivamente. Pero muchas veces, si me amas, haz esto, aquello. Si me amas, tú tienes que hacer lo que yo hago. Si me amas, tienes que abrazar las elecciones que yo decidí elegir. Eso significa que tú debes renunciar a tus libertades en el camino. Que tú tienes que renunciar a tus convicciones. Tienes que renunciar a tu estilo de vida. Tienes ¿sabes qué? Es que mira, si tú me amas, tú tienes que seguir mi pensamiento, mi posición inteligente y progresista. Si tú me amas, entonces tú ya no tienes que pensar, yo voy a pensar y yo te digo qué tienes que hacer. ¿No ha visto eso en el día de hoy a muchos? Es que es la única manera de saber que tú perteneces a una sociedad muy inclusiva y de aceptación. Eso no es libertad, hermanos, nos enseña Pablo aquí. Eso es tiranía. Eso es tiranía. Porque mi libertad debe ser determinada. ¿Por qué mi libertad, debe ser determinada por la conciencia de otro? Mi libertad tiene que ser determinada por las escrituras, no por lo que otro piensa o diga. Si yo participo con agradecimiento, ¿por qué se me denuncia por lo que yo doy gracias? Hermanos, no nos dejemos socavar por aquellos tiranos. La sociedad es una tirana. Hay una tiranía completa. ¿Qué dicen los movimientos ahora LGTBI, Q y demás letras? Porque ya no sé ni cuántas letras ya van. Que nosotros tenemos que ser muy inclusivos y hay que aceptarlos a todos como son. Yo no le voy a decir cómo tiene que ser. El que va a decidir qué es lo que tiene que hacer es las escrituras. Yo puedo amar a la persona, pero no voy a tolerar nunca sus prácticas. Y eso, porque no, entonces no me amas. Eso no es amor. ¿Se dan cuenta? Eso es una tiranía. El querer que nosotros podamos hacer lo que ellos quieren. Estoy poniendo apenas algunos ejemplos, pero eso aplique a cualquier otra cosa. Pablo dice, no. Ahora, si no han entendido esto, Pablo dice, vamos a desarrollar algunos principios fundamentales. Aquí vamos a hacer un resumen rápido. Pablo, vamos a ver cómo equilibra muy sabiamente ambos extremos, las necesidades y preocupaciones de ambos extremos en la iglesia. Nadie se libra, de hecho. A los libertinos se les imponen los límites del evangelio. A los legalistas les insta a abrazar la verdadera libertad que corresponde en Cristo. Y en caso de que todavía estemos un poquito confundidos sobre cómo aplicar eso para nosotros, entonces dice, ¿cuándo debo defender mis derechos y mis libertades como cristiano? ¿Cuándo debo restringir mi libertad? En caso que esto resulte confuso, dice Pablo, ¿saben qué? Te voy a poner de manera más práctica, ¿verdad? Así que versículo 31 hasta el versículo 1 del capítulo 11 nos va a dar principios fundamentales que han estado guiando toda su exposición desde el capítulo 8. Y nos detalla, así que veamos esos 4 principios y terminamos. Número 1, principio doxológico, así se llama. Doxología es darle gloria y honra a Dios. Esa es una doxología. Entonces primero dice, el primer lugar está ese principio doxológico. Mire el versículo 31. Ya sea que coman o beban
o hagan ¿qué cosa? Cualquier otra cosa, háganlo todo. ¿Con qué fin? Para la gloria de Dios. Es la doxología. La doxología se trata de la gloria de Dios. Haz todo para la gloria de Dios. Comer y beber debería tratarse de ¿qué? De la gloria de Dios, no de la glotonería, sino de la gloria de Dios. Cómo vives tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Existes para qué? ¿Para que hagas lo que te da la gana? No, para la gloria de Dios. Porque de Él y para Él son todas las cosas, a quien sea toda la gloria por los siglos. Así que Pablo quiere que nos preguntemos al sopesar una decisión en particular. Cuando tienes que tomar decisiones, tienes que preguntarte, ¿eso glorifica a Dios? ¿Dios va a ser honrado? Ante los ojos del mundo que nos observa, ¿será Dios glorificado por esta elección o por esta decisión que voy a tomar? La gloria de Dios, hermanos, no es simplemente nuestra preocupación de los domingos cuando cantamos las alabanzas. Creo que a veces, hermanos, tratamos al domingo como si fuera un impuesto sobre nuestro tiempo, como si fuera el IVA de nuestro tiempo. Ya sabes, si yo voy el domingo en la mañana, ya le pagué a Dios mis impuestos sobre mi tiempo, sobre la vida que me da. Me presenté este domingo en la iglesia, bueno, entonces el SAT de Dios ya no me tiene por qué perseguir, porque ya estoy a cuentas con Dios, porque le di mi domingo. Le di el tiempo del servicio del domingo y con eso estoy a cuentas con Dios. El resto de mi tiempo es mío y Dios me tiene que dejar en paz. Y Pablo te dice, no, estás equivocado. Aquí hay un principio fundamental para poder guiarte en todas tus deliberaciones y en todas tus decisiones de lunes a domingo. ¿Cuál es esta decisión? Esta acción, este comportamiento, esta forma de hablar, esta forma de actuar, ¿traerá gloria a Dios o no? De eso se trata. Principio doxológico. ¿Lo que estás haciendo trae gloria a Dios? Segundo principio. El principio de edificación. Sigan en la misma lectura, versículos 32 y 33. Dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, primero debemos preguntar, ¿esto glorifica a Dios? Es en primer lugar lo que vaya a hacer. En segundo lugar, debemos preguntarnos, ¿ofenderé al judío, al griego o a la iglesia? El mismo Pablo, hermanos, trata de complacer a todos y en todo. ¿Esta acción edificará? ¿Esta acción será buena para los demás? ¿Ayudará al pueblo de Dios o hará tropezar a mis hermanos? ¿Lo que voy a hacer será una bendición o será una carga a la iglesia? Así que tenemos que preguntarnos, si yo me importa un cacahuate ausentarme los domingos en el día del Señor, no solamente voy a socavar mi propio crecimiento espiritual, y lo hará desde luego, pero ¿podría mi ausencia hacer tropezar a mi hermano? ¿Se ha puesto a pensar en eso? O sea, Pablo no va por encimita, Pablo no se va por las ramas, Pablo va directamente a hablarte a ti y a mí. El yo no ir fielmente, no asistir fielmente, ¿eso repercute en un hermano, en una hermana, mi asistencia? De hecho, yo sé que va a repercutir en mí, pero ¿qué de los demás? Porque es allí donde tenemos que nosotros fijarnos. Si mañana yo firmo ese documento ahí en el trabajo y mi gerente conoce sus implicaciones, ¿le estaré haciendo tropezar a él? No debemos simplemente pensar en nosotros mismos y en las consecuencias de nuestro comportamiento o elecciones o palabras o acciones solamente para nosotros. Debemos preguntarnos, ¿esto qué repercusiones tiene en los demás? ¿Qué repercusiones tiene en la iglesia? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Va a edificar o no? ¿Será una bendición o será lo contrario? ¿O estoy tal vez haciendo con mis acciones tropezar a otros? Ya vimos entonces el principio doxológico, el principio de edificación. Por cierto, ¿recuerdan ustedes el primer y segundo gran mandamiento?
Y el segundo dice que es semejante y que resume toda la ley moral de Dios, la gloria de Dios. Ama al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con todo ¿qué? Tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es precisamente lo que Pablo nos está animando a hacer aquí. Piense primero en la gloria de Dios, luego piense en el bienestar de su prójimo. En tercer lugar, el principio evangelístico. Versículo 33, una vez más, vamos. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Quiero leerlo en otra versión, dice esto. Trato de complacer a todos en todo lo que hago, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que se salven. ¿Qué es lo que Pablo quiere, hermanos, como objetivo final en la vida de aquellos que ministran en la iglesia de Corinto? ¿Qué es lo que quiere que entre los griegos paganos o los judíos legalistas? ¿Sabe qué quiere? Quiere que todo lo que hace, que todo lo que deja de hacer, que todo lo que promueva un fin evangelístico es lo que tienen que hacer. Quiere que la gente se salve. Así que aquí está la pregunta: ¿mi comportamiento es coherente con el evangelio? Si compartiera las buenas nuevas sobre Jesús en esa reunión de amigos que tengo, la forma que yo hablo, la forma que yo actúo, las cosas que acaban de verme hacer, ¿harían que el evangelio pareciera convincente o ridículo? ¿Se reirían de ti o te escucharían cuando tú abrieras la boca para hablar de Cristo? Pablo dice, quiero que se salven, y por eso es que yo quiero que mi vida refleje lo que el poder transformador del evangelio hace en un ser humano que dobla sus rodillas ante el señorío de Cristo. Ese es el tercer principio. Nuevamente, estoy recapitulando rápidamente. Principio doxológico, es de adoración, de darle la gloria a Dios, que todo glorifique a Dios. Segundo, principio de edificación. Y tercer principio, el principio evangelístico. Luego finalmente está el principio de imitación. Mire el capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La ambición de Pablo, hermanos, es ser como Cristo en sus elecciones morales, en su vida pública, en su vida privada. Recuerda cómo dijo Jesús: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los perdidos. Ese es en realidad el lenguaje que Pablo usa en este mismo versículo 33. Él no busca, hermanos, su propio beneficio, sino busca que muchos sean salvos. Pablo aquí incluso conscientemente, aquí mismo, está imitando y reflejando el modelo y la misión de Jesucristo. Quiere ser como Cristo. Por eso es que Pablo renuncia a sus propios privilegios. De eso se trata el capítulo 9. Él renuncia a sus privilegios y derechos por el bien de los corintios. Se niega Pablo a exigir sus derechos. Pablo está persiguiendo la semejanza a Cristo. Quiere ser como aquel que se entregó sin reserva. Absolutamente nada se reservó por nosotros para que tú y yo podamos ser salvos. Él dice, ¿qué es lo que quiero para ustedes también? Corintios, regios, regiomontanos o mexicanos. Pablo quiere que seamos como Cristo. Quiero que mires hacia donde yo estoy mirando, dice el apóstol. Quiero que descanses sobre aquel que yo descanso. Quiere que imitéis la abnegación y el sacrificio de aquel a quien yo también quiero imitar, dice Pablo. Quiero que seas como Jesús. Y cuando preguntamos, ¿qué hizo Jesús? La respuesta de la Biblia es inequívoca. Me amó y se entregó a sí mismo por mí, que soy un pecador. Cuando fue injuriado, Jesús no respondió con injurias. Cuando yo todavía era un pecador, Cristo murió en la cruz por mí. Y si yo estoy llamado a imitar a Cristo, debo preguntarme en toda circunstancia y sopesar pues las elecciones morales. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hizo Él? ¿Cómo Jesús renunció a sus derechos por el bien de otros para que pudieran ser salvos, para que pudiera Dios ser glorificado? Ese entonces es el camino que debo tomar.
Ese es el camino al que todos, de una u otra manera, hemos sido llamados a renunciar a tu libertad, a renunciar a tu propio ser para la gloria de Dios, para la edificación de tu prójimo y para la salvación del mundo. Porque eso es precisamente lo que tu Salvador hizo por ti. Nada menos. Y es así, hermanos, como todos nosotros estamos llamados a servirle, dándole gloria en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que actuamos, en lo que miramos y cómo caminamos en nuestro día a día. Que todos siempre tengamos presente hacerlo para la gloria de Dios y no menos que eso. Porque Él se entregó primero, Él mostró el verdadero amor, Él no se negó, sino que fue a la cruz sabiendo, aunque nosotros éramos malos y perversos, pero aún así nos amó en primer lugar, nos salvó y nos hizo sus hijos, y ahora estamos listos para estar con Él. Ya falta poco. Ya falta poco. Y los que somos hijos del Señor, lo anhelamos. Anhelamos que Él venga por su pueblo. Un pueblo santo, no por nuestras fuerzas, no por nuestra santidad, sino por la santidad de Cristo Jesús. Oremos al Señor. Póngase de pie. Padre amado, enséñanos a mirar a Cristo, no al Cristo de nuestra imaginación, sino al Cristo de las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros miremos ahí, recuérdanos, Señor, cuánto nos amó y se entregó por nosotros, cuán desinteresado fue en su búsqueda de nosotros. Y entonces, Señor, hoy mismo, por favor, empieza a rehacer y moldear nuestros corazones y moldear nuestras vidas para que podamos nosotros empezar a mostrar una abnegación similar mientras buscamos darte gloria, mientras buscamos edificar, mientras, Señor, nosotros queremos construir, no hacer tropezar a nuestros hermanos y hermanas o a nuestros vecinos y amigos. Al tratar de adorar la doctrina preciosa del Evangelio por la forma en que vivimos, para que otros, Señor, al mirar, al ver nuestras vidas, puedan entender cuán plausible y poderoso es realmente el Evangelio que proclamamos, porque pueden ver en nosotros sus efectos transformadores. Por favor, Señor, perdónanos. Perdónanos cuando nos hemos convertido en el centro de nuestro propio razonamiento moral. Perdónanos cuando nosotros nos hemos convertido en el centro de nuestro propio placer y nos queremos solamente autocomplacer. Perdónanos, Señor, por haber establecido nuestras propias agendas y perseguir, Señor, nuestros propios fines. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a amar tu gloria. Ayúdanos a amar la salvación de los pecadores mientras imitamos a Jesucristo, nuestro Salvador. Y que lo que hoy expusimos, Señor, y que sabemos que están peleándose constantemente el libertinaje ilegalista por tomar nuestro corazón, que tú nos ayudes a no caer ni en un lado ni en el otro, sino mantenernos firmes a la luz de tu Evangelio. Te pedimos estas cosas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a los hermanos y que podamos meditar en estas enseñanzas, no solamente hoy, sino a lo largo de nuestra existencia. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes. 1, 2. Ok. Vamos a pasar a los anuncios. ¿Sí? Damos gracias a Dios por la palabra que fue expuesta. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Yo recuerdo en una ocasión que Alison estaba muy enferma. Vivíamos en Guadalupe y le hacía muy bien. No sé si han visto los frasquitos de miel que tienen adentro un pedacito de colmena, que es miel natural. Le hacía muy bien esa miel. Y un día Idalia, eran domingo, como a las 7 de la tarde, y ya no había esa miel. Entonces Idalia me dijo, no, pues va a comprar.
y donde vivíamos era un lugar donde había como 20 tiendas, no sé, como perimetral norte, que uno va y hay muchos puestos, así ahí donde vivíamos. Y, y había también una hierbería donde vendían pues cosas, velas y cosas para hacer también pues brujería y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en la ventana principal estaba lleno de esos frascos de miel. Pero yo fui a buscar la miel como a las 20 tiendas que estaban alrededor de esa hierbería y no había. Y nada más había en ese lugar. Y no podía regresar sin la miel a la casa. Una vez Idalia, estando embarazada, como a la 1 de la mañana, quería un agua de la Michoacana. Y le digo, pues puedo ir a un Oxxo a comprar un jugo de mango. Y me decía, no, sí quiero un agua de la Michoacana. Entonces yo sabía que no podía regresar a la casa sin la miel. Y me fijé para todas partes, porque ya había decidido entrar al lugar, y no porque yo sabía que no era malo, sino que me fijé para todas partes que no fuera a pasar a algún hermano, porque nos congregábamos en Guadalupe y a 3 cuadras de allí estaba la iglesia. Y estaba vacío, no había nadie. De hecho pasó no sé si han visto que pasa una rueda de espinas y que se escucha una canción del viejo oeste. No había nadie. Y cuando entré, pedí la miel. Pero yo bien, pues, con el pendiente de que fuera a pasar alguien. Y en lugar de darme la señora la del frasco que tenía ahí atrás de ella en el aparador, fue a buscarlas a la bodega, yo creo, y no sé, fue a buscarla a la última caja más profunda porque tardó demasiado. Y justo cuando iba saliendo, hermanos, del lugar, una familia completa de la iglesia. Me la encontré así saliendo del lugar de frente. Y pues les pedí disculpas, ¿verdad? Y les tuve que explicar todo por completo la situación de Allison, para que entendieran el por qué entré a comprar esa miel. Pero bueno, es parte de lo que nuestro pastor nos compartió el día de hoy, ¿verdad? Yo sabía que no tenía nada de malo entrar a ese lugar porque sabía a la razón por la que iba y lo que iba a comprar. Pero bueno, y ya los hermanos ya nunca fueron a la iglesia. No se creen. No, sí, creo que entendieron y todavía los saludo por Facebook. Recordemos, hermanos, que los días lunes a las 10 de la noche nos estamos reuniendo para orar. Como comentaba el pastor, son puntos muy específicos, necesidades de la iglesia en general, mundial, como también oramos por necesidades de la iglesia local. Entonces es muy importante que pueda conectarse. Ya sabe que si tiene alguna complicación para hacerlo, puede contactar al pastor o a la hermana Rosalinda, las hermanas, y les van a apoyar para conectarse. Es solamente una hora la que estamos orando. Oran diferentes hermanos, hermanos que el pastor ya designó. Entonces usted solamente se va a conectar y se va a unir a la oración. Entonces esperamos si lo pueda hacer. Los días miércoles, recordemos que a las 8 de la noche, nuestro pastor sigue con el estudio del Cordero es el Rey, de Apocalipsis. También de igual podernos conectar, ya sea por Zoom o verlo en vivo en YouTube. Y si no les es posible por alguna razón, por ejemplo, yo regularmente, por cuestiones a veces de trabajo, lo veo un día después, el estudio. Pero trate de hacerlo, hermano, de verlo en vivo, o si no un día después, y verá que su alma va a ser edificada. Además de que pues va a tener conocimiento sobre realmente lo que nos dice el Apocalipsis y las profecías de Dios. Y pues bueno, todavía hasta el día de hoy tenemos la libertad de seguir asistiendo al templo. Esperemos y continúe. Por lo pronto cada quien haga su labor de cuidarse a sí mismo, de cuidar a los suyos y mantener el orden. Recordemos que en la parte de atrás está el recipiente para colocar las ofrendas y los diezmos. Sigamos participando en esa bendición que Dios nos da, y además mostrando a Dios gloria y adorándole también de esa forma. Para nuestros hermanos que nos ven por internet, ahí les aparece también el número de cuenta donde pueden realizar sus ofrendas. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Hay una petición de nuestra hermana Rosy. Vamos a orar por Agustín y su familia, que nos ha acompañado aquí hace 1 o 2 domingos, creo recordar. Están un poquito delicados de salud. Vamos a orar a Dios porque sabemos que nuestro Dios sana.
Amén. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Y sigamos orando por Haití. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Te damos gracias, Dios, te alabamos, te exaltamos, porque tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, porque eres el único Dios verdadero. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Señor, gracias porque nos permitiste venir a adorarte, Dios, a cantar himnos, Señor, a tu nombre. Por medio de esos himnos, Señor, adorarte y también de hacer compromisos personales, Señor, hacia ti. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, la cual fue expuesta, la cual nos edifica, la cual, Señor, nos enseña también, nos quita, Señor, creencias que teníamos, pensamientos erróneos, Señor, y nos trae libertad y nos trae, Señor, la luz verdadera y lo que significa verdaderamente tu palabra. Amado Señor, te damos gracias porque tú muestras también tu amor de esa forma, Señor, porque nos quieres hacer libres, Señor, de condenación y libres de pensamientos erróneos, amado Dios, legalistas y libertinos. Señor, oramos por las ofrendas y diezmos que van a ser depositados, Señor, el día de hoy. Sabemos, Dios, que son necesarios, Señor, para el crecimiento de tu obra. Sabemos que este lugar, Señor, aunque lo quisiéramos, no es nuestro, le pertenece a una persona particular, Señor, a la cual se le tiene que pagar una renta mensual. Señor, este lugar al cual tiene servicios como agua, como luz, y no son servicios como los de nuestro hogar, sino son servicios comerciales, Señor, por lo cual el pago es más alto. Señor, te damos gracias por el gel que está en la entrada. Te damos gracias, Señor, porque cada que venimos podemos ver las sillas limpias, Señor, desinfectadas, y todo ello, Señor, que acabo de mencionar, genera un gasto. Y todo ello, Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad a cada uno de nosotros de ser partícipes y ser colaboradores, Señor, de la bendición de poder, Señor, ser partícipe de la compra de estos utensilios, Dios. Te damos muchas gracias, Dios, porque a pesar de las circunstancias de la pandemia, tu obra sigue y continúa, Señor, porque es tuya. Si fuera nuestra obra, ya hubiera caducado, Señor, pero tu obra desde la eternidad hasta la eternidad permanecerá, Señor, y hemos visto tu mano poderosa, que a pesar, Señor, de nuestros corazones muchas de las veces egoístas y mezquinos, hemos visto, Señor, cómo tú obras de forma sobrenatural, Señor, y lo sigues haciendo, amado Dios. Y oramos para que tú también transformes nuestro corazón, Señor, renueves nuestro corazón cada día, Señor, y así como tenemos el deseo de alabarte, de adorarte, de ser edificados con tu palabra, también tengamos el deseo, Señor, de ofrendar, Señor, y que es una forma también de adoración a ti, amado Señor. Te damos gracias, Dios. Oramos, Padre, por la familia de nuestro hermano Agustín. Señor, no sabemos específicamente cuál sea la situación o el diagnóstico clínico, Padre, pero tú sí lo sabes, Señor. Oramos para que tú obres en el corazón de ellos primeramente, que tu evangelio, Señor, traiga fortaleza, traiga, Señor, fe, que sus corazones, Señor, en medio de esta situación, busquen refugio en ti, que encuentren la paz contigo, Señor, y que puedan tener la seguridad de la salvación de sus almas, Padre. Como consecuencia, Señor, oramos para que si es tu voluntad, Padre, obres, Señor, sanando la enfermedad o la situación que estén atravesando, Señor. Nosotros como iglesia intercedemos, Padre, y nuestro deseo es de que así sea, amado Dios. Señor, cualquier necesidad que exista en cada una de las situaciones y de las familias de los que estamos hoy reunidos y de los que nos observan por internet, Padre, oramos, Señor, porque tú conoces esa situación y esa necesidad, Señor. Como de igual forma, Padre, que en nuestro
diario, Señor, sigamos orando por las naciones que comentó nuestro pastor, por Haití, por Afganistán, Señor, por la India. Señor, que cada que nos sentemos a compartir los alimentos, Dios, recordemos la situación de ellos. Al acostarnos, Señor, en nuestro tiempo personal de oración, los tengamos presentes, Padre, porque aunque ciertamente, Padre, no tenemos el conocimiento del efecto de la oración, Señor, sabemos que es impresionante y sobrenatural, Señor, porque tú, el Dios Todopoderoso, inclina su oído a la oración, Señor, del corazón de tus hijos. Te damos gracias en esta tarde, Padre, por habernos permitido llegar. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, estamos despedidos.